Su sustancia está hecha de evocación, recuerdo, rememoración y de lo que toma del porvenir. Porque es una parte fundamental de nuestra identidad. Somos nuestra memoria. El programa de Lina que nos lleva de viva voz con los especialistas. Muy buenos días, esto es Radio INA. Me encuentro en la conducción José Luis Vera. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia los invitan a acompañarnos en la emisión de la serie Somos Nuestra Memoria. En esta ocasión contamos con la presencia del doctor Roger Bartra, o Roger Bartra, como normalmente se le dice. Me es grato dirigirme a usted para hablar del tema Arqueología y Sociedades Antiguas. Bienvenido a estos micrófonos de Radio INA, doctor Bartra. Muchas gracias por la invitación, es un placer estar de nuevo aquí en el INA. Muy bien, pues habrá que comentar que el libro del que vamos a hablar hoy es un libro que publica la Escuela Nacional de Antropología e Historia a propósito de su 80 aniversario de fundación. De hecho, el texto Arqueología y Sociedades Antiguas es precisamente el libro con el que se abre la colección y que reúne una serie de trabajos publicados por el doctor Bartra fundamentalmente entre 1964 y 1970, aunque algunos trabajos son un poco posteriores. No hace mucho, curiosamente, tuve la suerte de hacer una entrevista sobre uno de sus trabajos más recientes, Antropología del Cerebro, y hace no tanto, mi querido Salvador Rueda lo entrevistó sobre el salvaje. Entonces pienso que estamos haciendo una especie de viaje del salmón hacia los orígenes y que en este caso nos vamos a ocupar pues de la obra temprana, por decirlo así, en principio de cuando estudiaba en la Escuela de Antropología, ¿no? En ese contexto me gustaría un poco que nos comentara, solo para iniciar, cómo era esa ENA, esa Escuela de Antropología que le tocó vivir, quiénes fueron sus maestros, quiénes fueron sus compañeros, como para ir ubicando. Entiendo que estudió en los 60 precisamente. Bueno, la Escuela de Antropología en 1960, que es cuando yo entré a estudiar ahí, era una escuela muy pequeña. No hacía mucho se había trasladado en el primer piso de lo que era en esa época el Museo Nacional. Después fue el Museo de Antropología. Y se pasó al edificio de enfrente en la calle Moneda. Y la escuela ocupaba la mitad del edificio solamente. Compartía con laboratorios de restauración y otras cosas de Lina. Era una escuela muy pequeña, era vespertina solamente, las clases empezaban a las 3, terminaban a las 9 de la noche y entraban cada año, cuando muchos 100 estudiantes, pero muy pronto, al cabo de 2-3 meses, quedaban reducidos a 40, 30. Y esos pequeños grupos nos dividíamos después de 1 año y medio en las diferentes carreras. Teníamos un tronco común de 1 año y medio, después ya nos dividíamos, unos iban a arqueología, etnología, lingüística, antropología física, que eran las especialidades de la época. Era una escuela cuyo estudiantado era muy peculiar, tenía 2 características. Uno, aceptaba a maestros rurales, ¿no? Los maestros rurales en pocos lugares podían entrar a nivel universitario. Ingresaban como estudiantes. Aquí, sí. Otra característica es que el promedio de edad de los estudiantes era bastante alto. Muchísimos habían ya estudiado o comenzado a estudiar otra carrera e iniciaban ya mayores esta carrera. Yo entré muy joven. Yo creo que no cumplía ni 18 años todavía. Directo del bachillerato. Directamente del bachillerato, y la mayor parte de mis compañeros pues eran mayores que yo. Era también un ambiente peculiar porque era un ambiente radical, de izquierda, militante, y esa
esa característica creo que ha durado durante mucho tiempo, con altibajos y con expresiones a veces bastante desgraciadas, a veces muy positivas, en fin. Así que muy pequeña. ¿Qué maestros recuerda? ¿Perdón? ¿Qué maestros recuerda? Bueno, muchos recuerdos. Yo entré a estudiar arqueología, pensaban que iba a entrar a estudiar arqueología, y por lo tanto, el maestro que tuve de arqueología general en el tronco común era José Luis Lorenzo, el gran historiador. Un refugiado español, muy, muy inteligente, hombre de izquierda, formado en la escuela de Gordon Childe, y estaba también la carrera de lingüística estaba dominada por el pensamiento de Maurice Swadesh, que era también un hombre progresista norteamericano que había escapado a los Estados Unidos porque lo perseguían por ser una persona de izquierda. En fin, era los maestros que me influyeron más. Desde luego José Luis Lorenzo, que era de izquierda, pero también un profesor que era de derecha. Se decía que era caballero de Colón, pero era un extraordinario profesor, que era Wigberto Jiménez Moreno. Él daba historia antigua de México y era una clase realmente muy buena. Influyó mucho en mí. Y bueno, fue un profesor que yo admiré bastante. Y yo en esa época pues me incliné, estudiaba arqueología, terminé la carrera de arqueología, pero no me recibí. ¿Por qué? Porque cambié de giro. Yo era radical. Yo había iniciado mi actividad política en el grupo de Jaramillo, de Rubén Jaramillo, que después fue asesinado brutalmente por el gobierno de López Mateos, y después había entrado al Partido Comunista, donde tenía como compañeros pues, a gente muy conocida hoy en día en el ambiente antropológico, y que fueron parte de mis compañeros y en algún momento mis maestros, como Guillermo Bonfil, Leonel Durán, Lina Odena Güemes, claro, su esposo Alfonso Muñoz. En fin, y compañeros más jóvenes de mi edad, Alfredo Tecla, claro, Ernesto Olvera, que lo agarraron, estuvo preso algunos años porque se ligó a un movimiento armado. En fin, era un momento de radicalismo muy peculiar y una escuela muy distinta, ¿no? Muy distinta a la UNAM. Y sí, tenía un cierto toque más popular por la presencia de gente, de profesores de las normales. Sí, una experiencia muy buena. El nivel de los estudiantes era alto, el de los profesores muy desigual. Había extraordinarios profesores como José Luis Lorenzo y Wigberto Jiménez Moreno, pero también había, no los voy a mencionar, pero profesores, de hecho eran la mayoría desastrosos, muy, muy, muy malos. Yeah. Algunos los critico en este libro. Habrá que leerlo precisamente. Yo siempre digo que hay imaginarios, ¿no? A veces se habla de esta etapa dorada de la ENA, y luego también la llamada leyenda negra, pero que por el momento no vamos a abordar. Un poco, claro, se trata de dar el testimonio, en este caso, de sus años de formación. El texto reúne, en principio, pues casi que sus primeros trabajos, interesado en la arqueología. Estudiantiles, todos. Trabajos estudiantiles. En ese sentido, me acuerdo mucho que Schopenhauer decía que cuando uno vive, a veces las cosas suceden simplemente, y solo cuando ha pasado el tiempo uno le confiere sentido y una cierta ruta, una cierta direccionalidad a lo vivido. En ese sentido, y sabiendo luego cuáles otras han sido sus líneas de investigación, ¿cómo se insertan estos trabajos
digamos, en una trayectoria intelectual que deriva, como sabemos hoy, en estudios sobre el cerebro, el salvaje, la melancolía, la inteligencia artificial, que en algún momento me dijo que tenía interés. ¿Cómo se inscribe esto, digamos, en esta reconstrucción de un sentido, de una trayectoria intelectual, en este caso suya? Bueno, justamente cuando estaba preparando estos textos y escribiendo el prólogo, me pareció darme cuenta, y lo expreso ahí en el prólogo, que hay un hilo conductor, ciertamente, a lo largo de mis trabajos de investigación y de mis libros. Y ese hilo conductor es el interés por las situaciones, yo las llamo híbridas, complejas, híbridas en el sentido de que combinan situaciones dispares, diferentes. En el caso de la arqueología, también lo que me interesó, sobre todo de la sociedad azteca, que es a la que dediqué buena parte de mis estudios, de mis esfuerzos, es justamente esa peculiaridad en que combina estructuras políticas muy sofisticadas, un pensamiento también bastante sofisticado, cosmogonías complejas, con una base de comunidades bastante primitivas y atrasadas. Es decir, una base económica compuesta de aldeas de agricultores y un aparato estatal tremendamente poderoso. Esa situación híbrida y peculiar me interesó enormemente. Y debo decir que contribuyó bastante a moderar mi dogmatismo. Yo en esa época, militante de izquierda, era un marxista con no pocos rasgos dogmáticos. Pero mi dogmatismo no llegó a tanto como habían hecho otros, a pensar que la sociedad azteca o era una sociedad muy primitiva o bien era una sociedad esclavista o incluso feudal. Yo creí descubrí en los textos de Marx justamente sobre el modo de producción asiático, esa idea del modo de producción asiático o tributario, como después yo le llamé, era una manera mucho más interesante para comprender la sociedad azteca. Lo que puede ser curioso hoy es que en aquella época la sola idea de un modo de producción asiático generaba una cantidad de discusiones y de interés enorme, que hoy puede parecer un poco extraño, ¿no? Porque esta discusión sobre modos de producción, y si era tal modo de producción o se definía con tal otro modo de producción, podía despertar tanto interés fuera del ambiente de los arqueólogos y de los historiadores. Bueno, estaba muy politizado el ambiente, tal vez, y el marxismo era una cultura muy influyente, presente en todos los poros de la intelectualidad de la época, y por lo tanto las discusiones entre marxistas sobre los dogmas y las interpretaciones de los textos de Marx, las interpretaciones de las sociedades antiguas despertaban un gran interés. La teoría del modo de producción asiático, además, pues era un disolvente de las teorías dogmáticas inspiradas por los manuales soviéticos. Justo en esa línea quería preguntarle, y quiero ir avanzando sobre algunos aspectos que ha ido mencionando ahora, sobre el dogmatismo o sobre, en este caso, el papel del materialismo histórico, del marxismo como teoría del cambio social en la formación de los antropólogos que estudiaron en los 60. ¿Qué papel jugaba? La mayor parte de los profesores no eran marxistas, ¿no? José Luis Lorenzo era un hombre de izquierda, inspirado por Gordon Childe, pero digamos, en todo caso no era lo que en esa época se pensaba que era el marxismo, sobre todo el marxismo-leninismo, impulsado por el estalinismo y después por los manuales soviéticos de la era post-estalinista. Había, sí, dos profesores claramente marxistas y extremadamente dogmáticos que a mí, aun siendo un joven
muy joven además, bastante dogmático, me parecían demasiado terriblemente dogmáticos. En fin, salvo ellos dos, la mayor parte de los maestros no eran marxistas. ¿Y los estudiantes sí? En los estudiantes una parte importante sí, al punto que nosotros, los comunistas, llegamos a tener mayoría y conquistamos la sociedad de alumnos. Y por tener la sociedad de alumnos es que uno de los textos que está ahí, mío, sobre arqueología, tipología y periodificación, se publicó en la editorial que manejaba la sociedad de alumnos de la Escuela de Antropología, porque la sociedad de alumnos, debido a la antigua, en esa época reciente huelga del Politécnico, la escuela había pertenecido al Politécnico, habían logrado los estudiantes tener recursos para sus propias ediciones. Entonces publicamos la revista Tlatoani, era un suplemento, bueno, en fin, acta antropológica, varias cosas que publicábamos los estudiantes, ¿no? Ese era otro fenómeno muy peculiar. Y sí, los estudiantes, no sé si la mayoría, pero posiblemente sí, éramos radicales. Y contrastaba con el director de la escuela, Felipe Montemayor, que era un hombre más bien conservador, con profesores como bueno, mejor no hablo de más. Muy bien. Con profesores que eran relativamente conservadores. Ya he mencionado a Wilberto Jiménez Moreno, a quien yo elogio y admiré mucho. Muy bueno, a pesar de ser muy reaccionario. Leyendo la introducción del libro, comenta su cambio de intereses de la arqueología a la antropología social y lo atribuye a algo que dice: transpiran los textos ahora republicados, una militancia marxista dogmática y una preocupación por la realidad social que vivía en ese momento. ¿Podría ampliar un poquito este paso de la arqueología a la antropología social y los motivos vinculados con la militancia y la preocupación por la realidad social? Es que yo entré muy joven a estudiar arqueología, no tenía ni idea de que existía algo más amplio que era la antropología. Entré porque había leído textos que me habían dado una visión romántica de la arqueología, ¿no? Que era el descubrimiento de momias, excavación, trabajo en las pirámides de Egipto, Mesopotamia, en fin, un mundo romántico pintado en diversos libros. Pero como simultáneamente, justo al entrar a la escuela, me afilié a un grupo radical de orientación guerrillerista de Rubén Jaramillo, después al Partido Comunista. Pues mis inquietudes políticas y sociales ante una realidad tan descarnada, un poder despótico, autoritario, la masa de la población mexicana sumida en la miseria más atroz, pues me sentí mal, pensando que iba a limitarme a ser arqueólogo. En esa época lo veía como una limitación. Y decidí cambiar y estudiar antropología social, o sea, etnología en su especialidad de antropología social. Fue pues ese radicalismo político e ideológico el que me llevó a abandonar la arqueología. Entonces ya no me recibí, pero sí escribí, bueno, pues este libro está compuesto principalmente por un pequeño libro de métodos y técnicas arqueológicas. Claro, de datación, periodificación. Sí, entonces no perdí ese interés. Todavía cuando ya me había ido a Europa, estaba en Londres a estudiar mi doctorado en sociología, es lo que yo tenía pensado. Todavía escribí un ensayo sobre los sistemas de tributación y tenencia de la tierra en la sociedad azteca. Nunca perdí ese interés y posiblemente en mis libros sobre el mito del salvaje se puede ver fácilmente mi interés, los intereses míos en las sociedades antiguas.
y en estas sociedades híbridas que dice que marcan un poco la preocupación a lo largo de toda su trayectoria. Eso es algo que sigue. Es que desde el modo de producción asiático, una estructura sociopolítica mixta, híbrida, hasta el estudio del cerebro y de la conciencia también como una condición híbrida entre los circuitos cerebrales y las redes de carácter cultural y simbólico, pues hay una conexión. No es fácil de ver, desde luego, porque parecieran dos espacios completamente distintos, pero sí hay una conexión, y esa conexión es mi fascinación por estudiar estas situaciones complejas, híbridas, compuestas, mixtas. Justo se acaba de conmemorar los 50 años de Tlatelolco, del movimiento estudiantil. ¿Cómo influyó el movimiento del 68 en su percepción sobre el cambio social? Bueno, este libro es un típico producto de la cultura, diríase, de la contracultura de los años 60, en la que yo estaba profundamente inmerso. Como yo era militante político, radical de izquierda, la vida en México no era fácil. Justamente ese bagaje cultural radical, crítico, me hacía la vida bastante difícil en México. No era fácil encontrar trabajo. Hay que ver el autoritarismo que dominaba en aquella época, era tremendo. La posibilidad de trabajar aquí en la universidad, donde ahora trabajo, en el Instituto de Investigaciones Sociales, o en cualquier lugar de la UNAM, era prácticamente imposible. Primero, por razones de carácter político. Segundo, porque la universidad no tenía dinero, además. Era la época de Díaz Ordaz. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Que en 1967 me ofrecieron un trabajo en la Universidad de los Andes de Venezuela, que se encuentra en la zona andina, que colinda con Colombia. Y acepté y me fui para allá. Así que yo heredé, digamos, estaba empapado en la cultura que después se ha llamado 68era, pero yo no participé en el movimiento de 68 debido a que estaba ausente. Claro. Sí me conecté con el movimiento equivalente que hubo en Venezuela, pero que no ocurrió en 68, sino en 69. También muy radical, con violencia represiva contra los estudiantes, etc. Y yo regresé a México de vacaciones. Yo ya era profesor en la Universidad de los Andes en noviembre de 1968. Y vi que la situación era todavía peor que la que me había hecho escapar de México. Bueno, ustedes pueden imaginar, después de la matanza del 2 de octubre, pues la gente estaba espantada, mis camaradas y amigos estaban o presos o escondidos. El ambiente tétrico, lúgubre, yo no encontré en el México de aquella época, en noviembre, estuve en noviembre y diciembre, ningún espacio para mí. De hecho, pensé, ya no es mi país. Regresé a Venezuela, terminé la investigación que estaba haciendo allí sobre la estructura agraria en la zona andina y me fui directamente a Europa. Ya no quise volver a México. Me voy a estudiar mi doctorado y en sociología. Me fui a Londres y después a estudiar mi doctorado a París, pensando en que ya México no era mi país. Yo me sentía en aquella época más latinoamericano que mexicano, y como soy de origen europeo, de origen catalán, pues empecé también allá a sentirme europeo. Y bueno,
por eso directamente el movimiento 68 no me influyó porque pero no sí el ambiente aquí. cultural. Aunque como miembro si me hubiese quedado en México por alguna circunstancia, pues siendo militante sin duda hubiese estado envuelto y no dudo que hubiese podido acabar en la cárcel, ¿no? Como pues mi amigo Elide Gortari, que impulsó la publicación de uno de los textos de aquí. En fin, mis compañeros de partido, muchos de los cuales acabaron presos, ¿no? Como Pablo Gómez, como Marcelino Perelló. Así que, pero estoy completamente sumergido en la cultura 68era o en la cultura de los años 60, ¿no? Claro. Es la época en que yo me formé y que yo creo que es lo que realmente hay que rescatar hoy en día, esa tradición crítica agresivamente crítica, a veces corrosiva, no carente de ironía, pero también con sus dosis de dogmatismo, como he estado exponiendo. Cuando yo algunos de los trabajos, de hecho, los leí cuando era estudiante, particularmente parte de Marxismo y Sociedades Antiguas, que forma parte, en fin, no el mismo de la obra, aquí era un libro de Grijalvo, recuerdo. Y releyendo ahora el texto publicado, hay una constante tensión entre ciertas visiones de la historia unilineal o multilineales. Recuerdo que en Marxismo y Sociedades Antiguas usted se hace la pregunta precisamente sobre si la historia es un proceso unilineal o multilineal, y dice es unilineal pero multiforme. Recuerdo que decía entonces. Y yo a 35 años de distancia pues me siento afortunado de poder preguntar si pudiera abundar un poco sobre esa visión de la historia no unilineal, pero en un sentido sí ramificada. Bueno, claro. Al estudiar las sociedades aztecas, las sociedades prehispánicas mexicanas, al interesarme en antiguas sociedades del Perú, pues era tan evidente que no formaban parte de un proceso unilineal, más o menos, casi se podría decir predeterminado, que se encaminaba inexorablemente al capitalismo y al socialismo. Que pues tenía que adaptar mis ideas marxistas, que de todas maneras estaban empapadas por la idea de que efectivamente había una evolución progresiva, que había progreso, y que eso le daba un cierto sentido a la historia, y que efectivamente se dirigía al socialismo, que es lo que yo creía. Pero al mismo tiempo la realidad, ¿no? Los estudios me hacían evidente que no había tal línea de desarrollo y que era una realidad multiforme. Entonces vivía atrapado en esa contradicción. Años después, bueno, desde luego que he abandonado la idea de que la historia se dirige inexorablemente hacia el socialismo. El socialismo que conocimos fue un desastre. Fue una sociedad autoritaria, represiva, terrible. En fin, mis ideas al respecto han cambiado mucho, pero en aquella época sí creía en ese dogma. Por eso digo en el prólogo, yo era un joven dogmático. Eso es. Pero el dogma se estrellaba con la realidad histórica. Y entonces yo buscaba las herramientas para entender ese, digamos, desorden, esa multiformidad, esas diferentes líneas en que se desenvolvían históricamente las culturas y las sociedades. Les recordamos que el tema de esta ocasión es el libro Arqueología y Sociedades Antiguas, y que para hablar de esto contamos con la presencia de su autor, el doctor Roger Bartra. En esa línea de estas concepciones unilineales y multilineales, a veces yo siento que parte de la antropología social en general tiene actualmente un rechazo en muchas ocasiones a cualquier forma de evolucionismo, por moderno que éste pueda ser. Es decir, aquí tenemos estamos hablando de una visión unilineal de la historia, pero evolutiva y progresiva. ¿A qué atribuye a veces este rechazo a concepciones evolucionistas
de parte de algunas áreas de la antropología? Bueno, uno, al desconocimiento de lo que es el evolucionismo en la perspectiva darwiniana moderna, y que no se puede aplicar mecánicamente a la historia y a las sociedades tal como se hacía en aquella época, que se pensaba pues que la sociedad iba evolucionando, progresando, ¿no?, por periodos que se podían definir con más o menos claridad. Entonces la actitud antievolucionista tal vez es una reacción ante ese evolucionismo de algunos historiadores dogmáticos, y que ha impedido comprender el verdadero valor del evolucionismo y de que las interpretaciones de carácter darwiniano, incluso fuera de la biología, pueden ser muy útiles todavía. Pero claro, hay que entenderlas de otra manera, no como una sucesión de etapas, ¿no?, sino como la existencia de mecanismos bastante bien estudiados en biología sobre la selección, ¿no?, sobre las mutaciones, etcétera, y que tienen interés, pueden ser a veces metáforas o a veces incluso aplicadas tal cual al estudio de las sociedades y de las estructuras políticas. Esto es. Comentaba hace un rato que, claro, la postura de esta militancia derivaba en una concepción donde las sociedades iban directamente al socialismo. En ese sentido, recuerdo un foro latinoamericano de filosofía, donde Sánchez Vázquez habló de la utopía socialista, ¿no? Y quería preguntarle qué papel jugaría esta concepción utópica, o si podemos hablar de una especie de utopía socialista, si jugó un papel en la conformación de esos modelos de cambio cultural, no solo proyectados hacia el pasado, sino precisamente como una opción de futuro. Si jugó un papel en este sentido, como de categoría utópica. Bueno, nosotros en aquella época, quienes éramos marxistas y leninistas, rechazábamos la utopía. No éramos demasiado conscientes de esos ingredientes utópicos en Marx, porque el Marx mismo había criticado el utopismo. Hoy en día, años después, yo creo que yo sigo pensando, yo sigo sintiéndome socialista, ¿no? Es decir, yo creo, pero ahora sí, desde una perspectiva utópica, creo que sí es importante que quienes formamos parte de la izquierda tengamos ese horizonte utópico, pensando en una sociedad libre, emancipada, socialista, sin clases sociales de la manera que las conocemos, etcétera. Es algo utópico, no es algo que podemos examinar, descubrir dentro de las estructuras actuales y decir, sí, vamos a evolucionar hacia eso. Es una actitud un tanto idealista, si se quiere, y ahí encuentro otra conexión con el joven marxista que yo era en aquella época. Yo sigo siendo de izquierda y sigo pensando en el socialismo. Me defino como socialdemócrata, en términos políticos más prácticos, pero la utopía socialista para mí es un elemento fundamental, muy importante, que la izquierda no debería abandonar. Pero desgraciadamente en México lo está abandonando. Muy bien. Una parte importante del libro se refiere a conjunto de reflexiones sobre la famosa teoría hidráulica de Carl Wittfogel, el modo de producción asiático, el despotismo oriental. ¿Qué papel jugaba o qué importancia tenía la teoría de Wittfogel en la contrastación de los modelos materialistas históricos lineales de cambio social? Hay una buena parte, no solo del texto, sino de la discusión de entonces, que recurría a los modelos de Wittfogel como un elemento central. ¿Cuál es la importancia, digamos, de la obra de Wittfogel en esta discusión sobre las teorías materialistas de cambio social?
Bueno, Wittfogel había sido comunista, después que cambió considerablemente. Se le acusó, yo no sé si con razón o no, de haber denunciado a compañeros en la época en que el macartismo perseguía a los radicales en Estados Unidos. Yo no estaba de acuerdo en aquella época con la teoría de la sociedad hidráulica, en buena medida porque las sociedades que yo podía observar, y sobre todo la sociedad azteca, que era lo que más me había interesado, no funcionaban sobre esa base. Había en México gente como Ángel Palermo que sí utilizaba directamente las teorías de Wittfogel. A mí ese poner en el centro ese tipo de tecnología, ¿no? el uso del agua para riego como algo central, me parecía una extrapolación de algo que era evidente en Egipto, por ejemplo, en Mesopotamia, sin duda alguna, pero que no se podía trasladar mecánicamente, ¿no? Pero era un elemento muy importante de la discusión, al punto que yo invité a Wittfogel en el Congreso de Americanistas que se celebró, creo que en el 73, en la Escuela de Antropología. Además fue la principal sede. Yo organicé un seminario sobre modos de producción, donde se habló de toda clase de modos de producción, desde los antiguos a los modernos. El campesinado constituía un modo de producción, ¿no? E invité a Wittfogel, ¿no?, quien participó. Ahí discutimos mucho el tema de los modos de producción, no solamente el modo de producción asiático, en general el tema de la articulación de modos de producción diferentes apasionaba en aquella época a los antropólogos, a los sociólogos, a los historiadores. Fue un seminario, bueno, en el que tuvimos que utilizar el salón más grande de la escuela de antropología para que entrase la gente, porque atrajo enormemente a muchos. A la luz del mundo de hoy, ¿no considera que hay una especie de determinismo ambiental radical en las teorías de Wittfogel? En las teorías de Wittfogel, una especie de determinación ambiental, sí, claro, radical, sobre todo a los ojos de hoy, ¿no? Ambiental, sí, la solución, digamos, técnica, hidráulica, a un problema de un contexto, de un medio ambiente desértico, semidesértico, difícil, poco propicio, pero claro, no, digamos, trasladar eso a las sociedades andinas, por ejemplo, pues no tiene sentido. Nosotros éramos deterministas, los marxistas de aquella época, y Wittfogel, que había dejado de ser más o menos marxista, cayó en un determinismo todavía peor. Ahora, había una agenda detrás de la teoría de la sociedad hidráulica y del despotismo oriental, que Wittfogel aplicaba ese concepto a las sociedades socialistas de aquella época, ¿no?, de los años 60, 70. Había un elemento crítico, y eso era algo que despertaba muchas suspicacias a los funcionarios soviéticos y chinos de aquella época, porque sospechaban, y en un caso era real, que se utilizaba ese concepto para criticar el despotismo de la sociedad soviética, de la sociedad comunista china. Y efectivamente corrientes trotskistas sí utilizaron, al igual que Wittfogel, el concepto para criticar al socialismo despótico que imperaba en China y en la Unión Soviética. En mi perspectiva, ya de la perspectiva de los años 70 y 80, no hace falta utilizar las viejas teorías de Marx sobre el despotismo oriental para criticar el régimen sin duda despótico soviético, ¿no? o de China en la época de Mao Zedong.
se puede ir directamente a analizarlo, como hice pues, en un libro posterior, Las redes imaginarias del poder político. Muy bien. En la introducción hay un punto que me interesó mucho, donde habla o describe un ambiente intelectual en el que había una exaltación de la reflexión teórica frente a las descripciones empíricas pedestres. ¿Considera que esta clara preferencia por la teoría era un elemento distintivo de la antropología de entonces? Una preocupación fundamental por la reflexión teórica, una exaltación por la teoría. De muchos de nosotros sí. En realidad había una gran división entre quienes exaltaban más bien la recopilación de información, de hechos, como el etnólogo Weidlaner o Jiménez Moreno, etc. Y quienes, como yo, exaltábamos la teoría, ¿no? Y le poníamos en un primer plano. Ese era nuestro dogmatismo, ¿no? No desprender la teoría de los hechos, sino aplicar la teoría y acomodar los hechos para que la teoría sobreviviese. Entonces sí había esa confrontación. En aquella época la izquierda anteponía la teoría a los hechos, a pesar de que uno de los ejes cardinales fundamentales de Marx, del marxismo de Marx, digamos, claro, es justamente lo contrario, es que hay que poner la realidad en primer término y a partir de ahí construir la teoría. Pero la manera como el marxismo se oficializó, se volvió la ideología oficial del movimiento comunista en el mundo, inspirado por los chinos y los soviéticos, se provocó esta inversión en donde la ideología y la teoría eran lo fundamental y la realidad quedaba aplastada. Si no coinciden, peor para la realidad. Exacto. En la misma introducción hay una reflexión que a mí me interesó mucho y que tiene que ver con pues, mirar 50 años atrás una obra en los orígenes, y comenta que sus ideas han cambiado mucho en los 50 años transcurridos desde la publicación original de estos trabajos. ¿En qué consisten principalmente estos cambios? Algo ya ha venido diciendo, pero me gustaría que lo hiciera explícito. Bueno, yo también comento, yo en esa época era un marxista convencido, vivía sumergido en parte en los manuales, ya los iba abandonando poco a poco, los manuales soviéticos, Konstantinov, etc., y en la obra de Marx y de Engels, y en buena medida también de Lenin. Ese era mi universo teórico. Y los grandes cambios es que no he abandonado ese universo teórico, yo creo que sigue siendo interesante, está lleno de errores, ha quedado inservible en muchas de sus dimensiones, sobre todo la parte leninista, yo creo que es así, es eliminable, digamos, de un corpus teórico interesante, pero le he ido agregando. Entonces, a veces digo, no es que haya dejado de ser marxista, es que ahora también soy tocqueviliano y durkheimiano, etcétera, kantiano. Es decir, que he abierto ese espacio totalmente. No obstante, sigo pensando que esa disciplina de pensamiento y de reflexión a la que fui sometido por siendo marxista me fue muy útil, me ayudó. Por suerte no quedó cerrada, ¿no? Se abrió y avancé hacia otras posiciones y a otras ideas, tratando de entender la realidad con las teorías que he pensado que permiten entenderla mejor, ¿no? Y escapar de esquemas, de dogmas, de tal manera que, claro, en ese sentido, pues ya no me puedo llamar marxista. Esto es. Hace rato comentó que un elemento que está presente, que no es evidente, pero está presente en estos trabajos y que de hecho continuó, es su interés por las sociedades híbridas, donde dice coexisten formas primitivas, entre comillas, de organización social con otras formas mucho más modernas, y de hecho las caracteriza como sociedades donde el cacicazgo y el populismo juegan un papel fundamental.
¿Cómo más podríamos caracterizar estas sociedades híbridas? ¿Y México en un sentido podría ser considerada como tal? Sí, México sigue siendo una sociedad híbrida. Ha perdido algunas de esas características. Por ejemplo, lo que yo estudiaba en los años 70 y parte de los 80, sobre todo en los 70, la cuestión agraria en México. Era evidente que había ahí una articulación de lo que llamaban en aquella época un modo de producción capitalista y un modo de producción mercantil simple, es decir, una sociedad industrial moderna y un campesinado atrasado, ¿no? Con una economía y una tecnología atrasadas, coexistiendo, articuladas a una economía capitalista, industrial, urbana, moderna. Tal como, yo creo que en eso el marxismo me ayudó a entender las cosas, tal como pronosticaba en aquella época, efectivamente el campesinado se ha ido extinguiendo. Y ha ido avanzando el sector llamado moderno, industrial, las formas modernas de explotación, en cierto sentido a veces más crueles y devastadoras que las antiguas. Ahora, también políticamente había una situación ambigua, ¿no? Porque este peculiar despotismo mexicano, característico del antiguo régimen priista, nacionalista, revolucionario, era una combinación de ingredientes más o menos aparentemente democráticos con elementos autoritarios y despóticos que formaban un solo sistema y que fue la fascinación de politólogos de todo el mundo, entender cómo diablos funcionaba el sistema político mexicano, porque era una verdadera rareza. Vargas Llosa habló de la dictadura perfecta. Bueno, esa resultó, por suerte, no tan perfecta y se ha evolucionado y se ha renovado. Pero sin duda era un fenómeno híbrido, difícil de entender y que generó una gran legitimidad del aparato político y de los gobernantes. Sigue siendo un tema, yo creo que interesante, importante, y que va a provocar muchas discusiones. Seguramente. Estamos empezando a acercarnos hacia el final, entiendo, pero hay varias preguntas aún. En los textos republicados ahora, no obstante existe un reconocimiento de las diferencias en la estructura social de los diferentes grupos, hay simultáneamente una pretensión de búsqueda de explicaciones universalistas. Y yo me preguntaba si hoy podemos aspirar a esas teorías de cambio general, teorías universales de cambio. Podemos aspirar tal vez, pero estamos en una situación muy difícil porque hay que reconocer que vivimos en un mundo fracturado. Tal vez una de las peculiaridades de esta época nueva en la que hemos entrado en el siglo XXI sea justamente esta fracturación. Entonces esa dificultad, por lo tanto, de meter en un solo saco a las sociedades que existen hoy en día y por lo tanto también la historia llamada universal, que a lo mejor no es tan universal. Pero al mismo tiempo, claro, se buscan elementos comunes y a lo mejor por eso es que, por ese interés en entender las cosas, es que mis intereses han migrado a los temas de la neurociencia y del funcionamiento del cerebro. Porque bueno, evidentemente no podemos plantear que existen diferentes modos de producción cerebral. No existen, digamos, el sistema nervioso central es muy similar en todos los humanos. Entonces, ese es un reto. Ahí sí tenemos elementos, digamos, universales. Pero ¿qué tan universales? Bueno, ahí es donde
entramos en terrenos sumamente difíciles, pero creo que no es el tema ahora meternos en eso ya lo hemos visto. Lo hablamos en la otra conversación. Sí. Simultáneamente en el texto, y un poco partiendo de esto, hay un interés por lo general, pero también un interés por lo local, ¿no? Hay varios trabajos que se publican, el tributo y tenencia de la tierra en la sociedad azteca, el ascenso y caída de Teotihuacán, el texto sobre los tarascos o incluso el texto de Seller. ¿Cómo se inserta el texto de Seller, por ejemplo, en el contexto de esta preocupación por lo local y por lo general? Bueno, el texto de Seller, ese fue... resulta que el Fondo de Cultura Económica había publicado códices con las explicaciones de Seller y me lo envió de regalo. Lo leí con mucho gusto, hice un viaje a mi pasado como arqueólogo, pero me llamó mucho la atención el extremo conservadurismo de Seller, ¿no? Entonces decidí hacer una nota un poco irónica, crítica, aunque apreciando mucho el valor del gran investigador que fue Seller, para una revista que yo dirigía en la época, El Machete, y es ahí donde se publicó. Entonces para mí fue un pequeño viaje a partir de algo, la visión de Seller de la sociedad antigua, ¿no? Entonces, los otros son los textos sobre los tarascos, sobre los teotihuacanos. Esos son de los más antiguos en este libro, ¿no? Esos los publiqué cuando yo tenía una columna fija, creo que era cada 15 días, no me acuerdo bien, a lo mejor en alguna época hasta semanal, en un diario que ya no existe, El Día, que tenía un suplemento que se llamaba El Gallo Ilustrado. Yo ahí tenía una columna que yo había querido que fuese política, pero la censura de la época impidió totalmente. Cada vez que yo escribía algo político me lo censuraban. Y entonces escribía como arqueólogo y hablaba de las sociedades antiguas, de los aztecas, de los mayas, de los tarascos, de los sistemas de riego antiguos en el Valle de México, de la prehistoria, etcétera. Esa era mi columna. En parte me ayudaba también a sobrevivir como estudiante, escribir esa columna. Entonces esos son textos periodísticos escritos por un estudiante de arqueología con una orientación política definida, pero que no la podía expresar más que a través de esos casos concretos que estudio ahí. Bien, pues el texto cierra con probablemente con el texto más antiguo, que es sobre tipología y periodificación en el método arqueológico. En este periplo académico, ¿mantiene interés en estas temáticas? Sí, bueno, a mí me sigue, digamos, hay problemas de orden incluso filosófico que me siguen interesando. El tema de la tipología no es algo que interese solamente a los arqueólogos. Es decir, todo científico se enfrenta a la necesidad de clasificar en tipos. En algún momento, y de cierta perspectiva, tienen que clasificar las especies, los fenómenos, etcétera, en categorías, en clases, en tipos. Y eso las ciencias naturales desde luego están empapadas de este problema. Entonces yo creo que eso sigue siendo algo interesante. El segundo aspecto de ese texto es el de la periodización. Ya hemos hablado de esto. Es el intento de establecer épocas generales del desarrollo de la sociedad humana. Esa era una discusión que ya no es, digamos, ha cambiado completamente de eje. Completamente, ya no buscamos eso, pero sí, como hace rato me preguntabas, la idea de la universalidad pues, sigue siendo algo que inquieta a muchos. Así que el trasfondo de eso pues, sigue siendo, me parece, interesante. Debo decir que ese texto, que sí es de los más antiguos,
fue en realidad en su origen un trabajo que hice, un trabajo para la clase de José Luis Lorenzo sobre métodos y técnicas en la arqueología. Fue mi trabajo final. Le gustó mucho y me dijo que lo debía publicar. Yo, inseguro, pues fui a preguntarle a Elide Gortari, al doctor Elide Gortari, que era buen amigo mío, qué le parecía, y él también elogió mucho y que lo debía publicar. Y bueno, como teníamos en esa época en nuestras manos las publicaciones de la Sociedad de Alumnos, pues lo publiqué como un librito y con esta portada, sí, que es un dibujo hecho por un gran dibujante y pintor catalán, Josep Bartolí, ¿no? que ahora en esta edición se ha conservado, ¿no? Pero es entonces la portada de ese trabajo. Es la portada de ese trabajo. Muy simbólico, ¿no? Muy simbólico de muchas cosas, mi interés por el México antiguo, ¿no? Claro. Es un códice, ¿no? De mi relación con este gran pintor catalán, en fin, de muchas cosas. Bien, pues solo para terminar en este viaje a los orígenes, me gustaría volver al momento presente. En la entrevista que tuvimos sobre antropología del cerebro, le pregunté qué estaba haciendo y me dijo que estaba ahora trabajando sobre inteligencia artificial. ¿Cómo va eso? Bueno, ya prácticamente he terminado un pequeño libro sobre ese tema. Estoy dándole los toques finales. Yo espero publicarlo el año que viene, pero digamos que una primera fase ya está terminada. Es un intento de responder a la pregunta de si puede existir no solo inteligencia artificial, sino si puede haber conciencia artificial. Y aplico ahí mis teorías sobre la conciencia, mi teoría del exocerebro, a la robótica. Y sigue recurriendo al argumento de la necesidad de la prótesis en el caso de la inteligencia artificial. Sí, claro, exactamente, del exocerebro, de las prótesis simbólicas, cómo pueden funcionar en una máquina inteligente, como un robot. Bueno, pues muy bien, muchísimas gracias por esta conversación. Pues muchas gracias, el placer ha sido mío. Es muy agradable conversar sobre estos temas, ¿no? Y sobre todo sobre este viaje a mi pasado antiguo. Muy bien, muchísimas gracias. Así, José Luis Vera, a nombre de Radio INA, doy por terminada esta emisión, que fue posible por la generosa participación de nuestro invitado, el doctor Roger Bartra. Gracias a nuestros escuchas por su atención. Les sugerimos consultar más de nuestra producción a través de www.radio.ina.gov.mx. En la realización, la Dirección de Medios de Comunicación a través de la Subdirección de Radio INA con Gabriela Marentes, producción Evanibaldo Morales, controles técnicos y edición Rubén Martínez, apoyo Marta Hernández, Jerónimo Cuevas y Paula Abedoy. Hasta la próxima, muchas gracias. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia.